Bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartimos información y datos fascinantes sobre México y sus avances y decisiones actuales. En el video de hoy exploraremos en detalle por qué México se ha convertido en la sexta potencia más grande en producción automotriz y cómo continúa en su camino hacia el crecimiento. México destaca como la segunda economía más grande de Latinoamérica, lo cual implica que su economía se encuentra en un momento crucial. El presidente López Obrador ha implementado una serie de políticas que impulsan el potencial económico del país. Esto sitúa a México como uno de los candidatos más fuertes para convertirse en una superpotencia económica en la próxima década, incluso superando a China. Además, la disciplina fiscal y monetaria en México es impresionante, lo que ha generado un notable aumento en la producción y la inversión dentro del país. México se ha posicionado como el sexto mayor fabricante de automóviles a nivel mundial, consolidándose como una potencia en la industria petrolera y electrónica. Todo esto augura un futuro próspero y prometedor para México. Acompáñanos en este video mientras exploramos más a fondo los factores que han llevado a México a convertirse en una destacada potencia en la producción automotriz y cómo su crecimiento continuo allana el camino hacia un futuro aún más prometedor. Sin embargo, lo que hace que México destaque como un destino más atractivo para la inversión es su pueblo trabajador y emprendedor. A pesar de los desafíos históricos que ha enfrentado el país, los mexicanos han demostrado una gran capacidad para innovar y prosperar. Incluso Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, ha considerado invertir en México. En resumen, México es un país que ha superado obstáculos durante muchos años y se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en una superpotencia económica. Con una economía sólida, un pueblo trabajador y emprendedor y una disciplina fiscal y monetaria excepcional, México tiene todo lo necesario para seguir creciendo y prosperando en los próximos años. En los últimos años, México se ha preparado para liderar en la producción en comparación con China, lo que ha generado preocupación en el país asiático. Durante la última visita del presidente de Estados Unidos a México, López Obrador dejó claro que su país está listo para asumir el papel de mayor productor del continente americano. De hecho, el mandatario mexicano busca que Estados Unidos desvíe su producción hacia México, lo que sería un gran impulso para la economía del país. Para lograr este objetivo, el gobierno mexicano ha trabajado arduamente en los últimos años, especialmente en la lucha contra la corrupción. Aunque es improbable erradicar completamente la corrupción, reducirla a un nivel aceptable puede atraer grandes cantidades de inversión extranjeras a México. Esto a su vez atraería a millones de inversores dispuestos a enriquecer a los mexicanos y contribuir al desarrollo del país. En resumen, México se encuentra en una posición estratégica para competir con China en la producción y convertirse en el principal productor del continente americano. Gracias al incansable esfuerzo del gobierno en la lucha contra la corrupción y la preparación del país para recibir inversiones extranjeras, México está perfectamente posicionado para continuar su crecimiento y prosperidad en los próximos años. Uno de los impulsores más destacados es el nivel de educación de los mexicanos. En la actualidad, hay un mayor número de jóvenes con títulos universitarios en comparación con hace 2 décadas, y el número de profesionales con títulos en ingeniería ha experimentado un incremento significativo. Cuando las inversiones extranjeras comiencen a fluir hacia México, el país se verá beneficiado por una abundancia de profesionales altamente capacitados, dispuestos a llevarlo hacia el éxito. Aunque existen muchos profesionales listos para ejercer en sus respectivas áreas, aún existe una falta de oportunidades en algunos sectores. Esta situación se refleja claramente en la cantidad de taxistas con títulos universitarios que no han podido ejercer su profesión. Algunos abogados, ingenieros y economistas se ganan la vida como taxistas debido a la escasez de empleos en sus campos. No obstante, una vez que las inversiones extranjeras comiencen a fluir, los mexicanos estarán preparados para llevar al país a una prosperidad sin precedentes. El elevado número de profesionales y su nivel educativo serán un gran impulsor de la economía nacional, generando nuevas oportunidades y empleos en diversos ámbitos. Por tanto, México posee un gran potencial y está preparado para aprovecharlo en beneficio de su población y el desarrollo del país. El gobierno actual está tomando las medidas necesarias para lograrlo. El presidente Obrador ha afirmado repetidamente a Estados Unidos que México está listo para iniciar una producción masiva y superar a China. ¿Te imaginas como mexicano disfrutar de la misma riqueza que los chinos? Los chinos son conocidos por su gran prosperidad, con numerosos individuos que disfrutan de lujosas vacaciones en todo el mundo, hospedándose en los mejores hoteles
deleitándose con exquisitas comidas y disfrutando de servicios de primer nivel mientras viajan por el mundo como verdaderos líderes. ¿Te imaginas tener ese estilo de vida como mexicano? Prepárate, porque eso es precisamente lo que le espera a México si continúa en ese camino. México es el país con mayores perspectivas de crecimiento en toda América. Su economía es la segunda más grande de América Latina y se encuentra entre las 15 mejores del mundo. Durante más de 40 años se ha considerado como un mercado emergente líder, una economía que se debe tener en cuenta en el futuro. No obstante, al mismo tiempo, la economía mexicana parece estar estancada. El crecimiento promedio anual de la economía en México entre 1990 y 2019 ha sido del 3%, la mitad de la tasa estándar de los mercados emergentes. En otras palabras, México se está rezagando en comparación con otros mercados emergentes del mundo, ya que estos países están obteniendo hasta un 50% más de crecimiento económico que México. Esto plantea la pregunta de por qué México no ha logrado dar el salto de los ingresos medios a los ingresos altos. Una incógnita que muchos economistas a nivel mundial se plantean. Para comprender esta situación, debemos adentrarnos en la historia económica del país. Un buen punto de partida es el periodo de posguerra, durante el cual México implementó una política de sustitución de importaciones de manera cuidadosa y con un impacto de largo alcance. La mexicanización de la economía a través de la sustitución de importaciones se convirtió en pilar del desarrollo económico de la nación. En pocas palabras, la estrategia económica de México en las décadas de 1950 y 1960 se basó en fomentar la industrialización del país y mantener una economía estable a través de un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar. Esta estrategia condujo a un crecimiento económico impresionante, con una tasa promedio anual del 6.5% entre 1950 y 1973. Sin embargo, la distribución desigual de la riqueza resultó en que los beneficios se concentran en manos de empresarios e inversionistas, en lugar de llegar a los trabajadores promedio. En la década de 1970, la demanda interna comenzó a estancarse debido a la concentración de la riqueza, lo que llevó al gobierno a aumentar el gasto público y generar déficit, lo que a su vez causó inflación y una sobrevaluación del tipo de cambio. La fuga de capitales y el aumento de la deuda pública se sumaran a la vulnerabilidad de la economía mexicana frente a la recesión en Estados Unidos, y la caída de los precios del petróleo a principios de la década de los 80, la deuda de México alcanzó el 24% del PIB del país, lo que llevó al gobierno a solicitar un rescate urgente al Fondo Monetario Internacional y a devaluar el peso mexicano. A pesar de las dificultades, México implementó reducciones significativas en aranceles y barreras comerciales, y se abrió a los mercados internacionales en la década de 1990, lo cual se reflejó en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Es importante destacar la importancia de la apertura al comercio en México y cómo esto contribuyó a evitar una crisis económica aún mayor. México había reducido los aranceles antes de la entrada en vigor del TLC-CAN, lo que resultó ser una decisión acertada para la economía del país. Sin embargo, México aún enfrentó una crisis en 1995 conocida como la crisis del tequila. Esta crisis fue causada por la depreciación del peso mexicano y la falta de reservas internacionales. El gobierno emitió deuda a corto plazo para financiar sus necesidades, lo que provocó una ola de disturbios sociales y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. El pánico resultante generó una gran fuga de capitales, lo que a su vez llevó a los inversionistas a cambiar sus pesos por dólares para protegerse del colapso económico. El Banco Central emitió más deuda en dólares para comprar pesos, agotando sus reservas de divisas en el proceso. La economía de México ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su historia. En la década de 1990, la sobrevaluación del peso generó dificultades para pagar la deuda determinada en dólares a corto plazo, lo que llevó al gobierno a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional en busca de un rescate. Esta crisis se caracterizó por problemas de liquidez, ya que la enorme cantidad de deuda a corto plazo no podía refinanciar ni pagarse rápidamente. A pesar de estos desafíos, México ha logrado evitar el incumplimiento económico desde los años 90. En resumen, México tomó decisiones acertadas al abrirse al comercio antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual contribuyó a evitar una crisis económica más grave. Sin embargo, enfrentó una crisis en 1995 debido a la depreciación del peso mexicano y la falta de reservas internacionales, lo que resultó en problemas de liquidez. A pesar de estos obstáculos, México ha evitado el incumplimiento económico desde los años 90.
En cuanto a las razones que hacen a México un mercado emergente atractivo, hay varios factores a considerar. En primer lugar, su ubicación geográfica estratégica lo coloca entre los mercados más grandes del mundo, como Estados Unidos y América Latina. Además, México posee una economía diversificada y ha atraído una considerable inversión extranjera gracias a sus políticas económicas favorables al mercado y su estabilidad macroeconómica. Asimismo, el país cuenta con una abundancia de recursos naturales, lo que le permite producir una amplia gama de bienes y servicios. Además, su población joven y en constante crecimiento representa un mercado interno potencialmente vasto. Otro aspecto atractivo de México como mercado emergente es su rica cultura e historia. El país atrae a millones de turistas cada año gracias a su patrimonio cultural, lo que crea oportunidades de inversión en sectores como el turismo y la hospitalidad. En resumen, México se destaca como un mercado emergente atractivo debido a su ubicación geográfica estratégica, su economía diversificada y estable, su abundancia de recursos naturales, su población joven y en crecimiento, y su valiosa cultura e historia. Estos factores lo convierten en un destino atractivo para los inversores y le brindan un gran potencial de crecimiento económico. Si te ha interesado esta información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo, para que podamos seguir brindando información detallada y de calidad sobre México y sus planes para un crecimiento constante. Hasta la próxima.